Acá estoy de nuevo para que no me extrañen, ¿sí? Voy a contar esta historia de que esto tiene que ver con voy a hablar con algo que tiene que ver con política, pero sin hablar de política, ¿sí? O sea, voy a tratar de abordar un hecho político, pero desde el inconsciente, ¿sí? No me vas a escuchar decir este candidato es bueno, este candidato es malo, nada de eso, ni votá a este, ni votá al otro, no, acá nos dedicamos a otra cosa. Y hoy estaba pensando, bueno, en la Argentina, les cuento para los que no son argentinos, hay un candidato muy conocido que se llama Sergio Massa. Se llama Sergio Massa, de un determinado partido político X, no viene al caso. Está hablando de Massa. Les cuento para las personas que son hispanohablantes pero no son argentinas, de este candidato, ¿no? Se llama Sergio Massa. Sergio Tomás Massa se llama. Sergio Tomás Massa. Es candidato a presidente y aparte es ministro de Economía, ¿sí? O sea, es una persona que está a la derecha o a la izquierda, no importa, del presidente de la nación, una persona llegada. Y esta persona es muy famosa y también es criticada en algún punto por pasarse constantemente de bando. Estar con un partido, después irse con otro, después hacer un partido autónomo. Después, está bien, soy autónomo, pero me alío con este, simpatizo con este y me alejo de este otro. Después me alejo de este y simpatizo más con este. Y que está constantemente cambiándose de bando entre partidos que en sí no tienen mucho que ver, digamos, incluso que se odian entre sí. Entonces, estaba pensando, bueno, a ver, ¿por qué esta persona hace esto? Yo siempre les cuento que todas las decisiones que nosotros tomamos y toda nuestra conducta es decidida por nuestro inconsciente, no por nuestro consciente, ¿sí? Y siempre doy el ejemplo de un alcohólico. El alcohólico sabe desde lo mental, sabe perfectamente que el alcohol le hace mal a la salud. Y sabe que el alcohol trastorna su conducta, que lo puede poner violento, etcétera, etcétera. Ahora, el alcohólico no puede dejar de ser alcohólico. ¿Por qué no? Porque su mente no puede detener a su inconsciente. Entonces yo estaba pensando en esta persona, ¿no? El Sergio Tomás Massa, y digo, ¿con quién está relacionado Sergio Tomás Massa? O sea, ¿qué persona de la historia? Porque es un político muy conocido, digamos. ¿Qué persona de la historia que haya sido muy conocida se llamaba Sergio, o se llamaba Tomás, o se llamaba algo que se parezca a Massa, o está relacionada por su fecha de nacimiento? Sergio Tomás Massa es del 28 de abril. 28 de abril. Bueno, empiezo a hacer memoria. ¿Qué personaje histórico importante tenía algún dato en común con Sergio Massa? Y no sé, es como que me vino esta información, se me prendió la lamparita, no sé. Y me acordé de Tomás Moro, Thomas More, o Thomas More, algo así. Pero Tomás Moro es en castellano. No, lo traigo a traducir porque era una persona de nacionalidad inglesa. Tomás Moro era algo así como un abogado. Lo que pasa es que en esa época no estaban tan separadas las disciplinas, medio como que el que era abogado era economista y era filósofo, y como que eras todo. O sea, estamos hablando de un tipo que nació en 1473. Y era un consejero del rey. El rey, si mal no recuerdo, era Enrique VIII. Miro los datos de estas dos personas y ambos se llaman Tomás, porque el segundo nombre de Sergio Massa es Tomás, Sergio Tomás Massa. Y miro un dato más, y es que Tomás Moro es del 7 de febrero, es decir, que está a principios de columna 2. Y Sergio Massa, al ser el 28
de... ¿qué les dije? ¿Enero? No me acuerdo si en enero, bueno, de columna... Está fines de columna 1. No, de abril, 28 de abril. Columna 1, acuérdense, es 1, 4, 7, 10. Columna 2 es 2, 5, 8, 11. ¿Sí? Ponelo en meses, ¿no? Enero, abril, bla, bla, bla. Febrero, mayo, etc. Entonces, si vos lo miras en distancia, pero tomándolo como columnas, vos del 28 de febrero, del 28 de abril al 7 de febrero tenés 9 días. O sea que ellos, por fecha de nacimiento, Sergio Massa es yacente de Tomás Moro. Por nombre, como los dos se llaman Tomás, Sergio Massa es yacente de Tomás Moro. ¿Sí? Entonces, y fíjate que los dos eran personas cercanas al soberano, ¿no? O sea, Sergio Massa está cerca del presidente. Tomás Moro era un consejero del rey, ¿sí? Después podríamos analizar si tenían algo en común, qué tenían en común Alberto Fernández con Enrique VIII. Bueno, está para analizar eso. Pero creo que tienen cosas en común. No lo analicé muy a fondo, pero a primeras vistas tienen cosas en común. Bueno, ahora, ¿qué pasó con Tomás Moro? Tomás Moro, siendo consejero del rey y demás, hubo un momento, Enrique VIII es muy conocido por ser el que inicia el protestantismo, es decir, el primero que rompe con la Iglesia Católica. ¿Por qué rompe con la Iglesia Católica? Porque él se quería divorciar de su mujer y el Papa le decía no. Entonces él rompe con la Iglesia Católica, se autoproclama Papa de su nueva religión, que va a ser el anglicanismo, si mal no recuerdo, que es la primera versión del protestantismo. Después vinieron los luteranos, los calvinistas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero los primeros fueron los anglicanos, si mal no recuerdo, me puedo equivocar. Entonces, él funda su propia iglesia y hasta el día de hoy, el rey de Inglaterra, en este momento Carlos, es el jefe o la cabeza de la iglesia. Hasta el día de hoy persiste eso. Ahora, ¿qué pasa con Tomás Moro? Tomás Moro era un católico muy ferviente. Es decir, era un tipo y había una pugna entre dos bandos ahora, que eran los católicos y los anglicanos. Ahora, ¿qué hace el rey? El rey manda a matar a todos los católicos, a prender fuego todas las iglesias católicas y a matar a todos los católicos. Y en un momento, al final, después de matar a un montón de gente, le toca a Tomás Moro. Entonces el rey lo presiona y le dice: bueno, llegó tu turno. O te convertís o te matamos. Tomás Moro era un católico muy ferviente, muy creyente, y se niega a pasarse de bando. Como se niega a pasarse de bando, es enviado a la guillotina. Tomás Moro muere aguillotinado por orden del rey. ¿Por qué? Por no querer pasarse del catolicismo al anglicanismo, es decir, por no querer cambiar de bando. Entonces, anda con esta idea. O sea, negarse a cambiar de bando dio como resultado muerte, ¿sí? Sergio Massa tiene los datos de Tomás Moro. Ahora vos miras a Sergio Massa y hace exactamente lo contrario. Se pasa de bando constantemente. ¿Por qué Sergio Massa se pasa de bando constantemente? Porque es una orden de su inconsciente. ¿Qué hay en su inconsciente? La información que él tomó cuando él encarnó, que él tomó de Tomás Moro. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la información? Mirá que acá hubo uno que no se quiso pasar de bando, y por no pasarse de bando, eso dio por resultado muerte. Entonces, ¿cuál es la orden que recae sobre él? Hacer lo contrario a lo que hizo este. O sea, el tipo era, Tomás Moro, fiel a sus convicciones. Entonces la orden que recae a él es: no seas fiel a ninguna convicción.
No seas fiel a ninguna convicción. Porque acá hubo uno que fue fiel a sus convicciones y resultó muerto. Entonces no seas fiel a ninguna convicción. Entonces vos tenés un tipo como Sergio Massa que un día está con un partido, un día está con otro, un día se hace su propio partido, después vende su partido al otro, después rompe con ese y se va con otro, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Como ser fiel a las convicciones dio por resultado muerte, se tiene que polarizar para el otro lado y tiene que ser infiel a sus convicciones, tiene que tener esa cosa de flexibilidad en las creencias o en el caso de él se podría decir en lo ideológico, digamos, porque es un político, digamos, ¿no? Pero, digamos, para el inconsciente la religión y las ideologías no son algo tan distinto. El mismo Carl Jung decía que las ideologías, y daba como ejemplo el marxismo, eran una religión. Era una religión. Y yo creo que sí. No, por ejemplo, en el paquete del marxismo viene que vos no podés creer en Dios. Entonces, que se te ordene creer en Dios es religión, pero que se te ordene no creer, no sé si no es religión eso también. Entonces, lo que les estoy dando en realidad es un ejemplo de cuando el inconsciente actúa en reparación, ¿sí? Acá estamos actuando en reparación. Hay un yacente que está respecto de un pariente muy lejano, por decirlo así, por decirlo de alguna manera. Digamos, tomó los datos de alguien, ¿sí? Y actúa en reparación, no en repetición, ¿sí? Yo recién hice el video donde hablaba de que yo actúo en repetición respecto de mi abuela. Y los dos teníamos una luxación de hombro. ¿Pero por qué? Porque mi abuela fue un éxito biológico, pero Tomás Moro no fue un éxito biológico, porque lo mataron, no me acuerdo si a los 30 años, una cosa así. Fue un fracaso biológico. Entonces, hay que hacer lo contrario a lo que hizo que está relacionado con vos por datos, ¿sí? ¿Cómo se revierte esto? Bueno, esta es la última parte, en realidad, la última parte del ciclo de consultas que se hace conmigo, la terapia que yo ofrezco a las personas. Pero digamos, ¿qué pasaría si viniera Tomás Massa y me dijera a mí, mira, yo no puedo, siempre me cambio de bando y la verdad que me molesta, pero no lo puedo evitar? Bueno, entonces tendría un síntoma. ¿Qué le diría yo? Bueno, hace el ciclo de consulta, bla, bla, todo, pero mirá que va a haber una muy importante, que es una de las últimas, que va a ser esta, en la cual vos vas a revivir, liberar y reparar la vivencia de Tomás Moro. Y eso va a desanclar esto que está pasando acá abajo, que es que vos no podés parar de pasarte de partido. ¿Por qué? Porque ahí sería un síntoma. Yo no sé si para Sergio Massa es un síntoma. El síntoma es lo que te molesta. Vos podés pasarte de bando constantemente y que te moleste, o podés pasarte de bando constantemente y que no te moleste, que te dé lo mismo, que te dé igual, o incluso que lo disfrutes, digamos, ¿no? Es como el tipo que es infiel. Hay tipos que son infieles y te dicen, mira, yo no lo puedo evitar, yo quisiera ser fiel a mi esposa, pero no puedo. Y hay tipos que te dicen, mira, yo soy fiel a mi esposa y la verdad que no me afecta en nada, al contrario, me parece bárbaro. Es más, si le pudiera ser más infiel, sería más infiel. Bueno, el primero tiene un síntoma y el segundo no, ¿sí? Así que bueno, les estoy dando un ejemplo de cómo el inconsciente actúa en reparación y cómo nuestra conducta está dictada por nuestro inconsciente de acuerdo a la información que nosotros portamos. Esa información proviene de nuestros ancestros, algunos más cercanos, como pueden ser tus padres, tus abuelos, y otros más lejanos, que incluso puede ser que biológicamente no sean parientes tuyos, o sea que vos no tengas la sangre de su sangre, pero lo que te une con ese son los datos, ¿sí? Son los datos. O sea, yo, por ejemplo, cuando hice este ejercicio, yo estaba relacionado con un sacerdote, y el sacerdote nunca había tenido hijos, así que no hay forma de que yo sea descendiente sanguíneo biológico de ese sacerdote, pero yo tengo sus datos, porque me llamo parecido, de hecho me llamo igual, porque me llamo igual por la fecha de nacimiento, por el santo oral y por un montón de cosas. Así que este último ejercicio se llama Reorixis lineal. En algunas personas le dicen vidas pasadas. Bueno, hay que ir a las vidas pasadas, ¿no? Si esto fuera un síntoma para Tomás Massa, hay que ir a las vidas pasadas, reencarnar a Tomás Moro, liberar sus emociones y reparar. Y cuando eso se haga, él va a poder tener una conducta distinta.
Les mando un beso grande. Y bueno, pronto estaré haciendo algún otro videito con alguna otra cosita. El que quiera trabajar algún síntoma, ya sabe, me escribe por privado, me dice: Nico, tengo tal síntoma. Listo. En este caso que le estoy dando es un síntoma conductual, ¿sí? Un síntoma conductual. De la misma manera que lo puede ser la adicción, ¿no? Una persona que no puede parar de fumar cigarrillos, una persona que no sé, no puede dejar de comerse las uñas. Esos son síntomas conductuales, ¿sí? Ahora, en el video anterior hablé de síntomas físicos, que hablé de la persona esta que tenía un problema en la cadera, que conté que podía tener que ver con los hijos, etcétera, etcétera. Pero también puede tener que ver con muchas cosas. Y también con los temas del accidente, eso, hablé de síntomas de la realidad. Así que vos tengas síntomas de la realidad, síntomas conductuales o síntomas físicos, todo es abordable en este tipo de terapia. Hola Sofi, ¿cómo estás? Estoy justo terminando el video. ¿Sabes que me estaba acordando de vos por lo de la cadera? Quedó en los pendientes. Pero bueno, nada. Cuando hagas tu movimiento te va a dejar de doler la cadera. Pero tenés que hacer lo que tenés que hacer. Ahí tenés que hacer lo que tenés que hacer. El movimiento siempre es del que tiene el síntoma, no es del terapeuta. Bueno, les dejo el video. Espero que lo disfruten. Desde ya no quiero hacer ni política ni nada. Yo di el ejemplo de un político y de una conducta que... Pero no estoy ni a favor ni en contra de ese político, nada. ¿Sí? El que sea argentino y quiera votar ese político, vótelo. Y el que sea argentino y grande, se me está desconectando esto, no sé por qué. Un beso grande y bueno, no dejen de hacer su movimiento. Un beso grande. Chau, chau.